Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos una vez más a Elijo Ser Feliz, el podcast. Una montaña rusa de emociones como la vida misma. Eso es parte de lo que tendremos aquí, de lo que vamos a hablar. Vamos a conocer historias, vamos a tener herramientas que nos pueden ayudar realmente a ser nuestra mejor versión a pesar de los cambios, porque sabemos que es muy fácil cuando pasan las cosas ser nuestra peor versión, quedarnos en el dolor, quedarnos en la incertidumbre. Pues no, de acá vamos a tratar de salir cada vez mejor, con más herramientas para poder sentirnos bien, para tener paz mental, para tener bienestar emocional. Y hoy quiero que me acompañen a conocer a alguien que se dio cuenta que su trabajo estaba afectando su salud y decidió pues hacer los cambios necesarios, quizás propinados por la vida, por el destino, por Dios, pero hoy nos cuenta cómo cambió el periodismo por el yoga y la meditación y cómo eso se ha convertido en una manera de canalizar los cambios y problemas de la vida, inclusive ayudando a ser una mejor mamá. Así que los invito a conocer a mi querida María Regina Bustamante. María Regina Bustamante, me encanta que vamos a poder tener esta conversación para que las personas sepan un poquito más de ti, de ese humor que tiene, ese sarcasmo, humor negro. Pero ese humor negro... Ya se ha ido matizando. Ya se ha ido matizando, lo sé. Pero ese humor negro no fue lo que te hizo dar cuenta que el trabajo estaba afectando tu salud. ¿En qué momento te diste cuenta que eso estaba sucediendo? ¿Y cómo pasaste de ser periodista ahora a coach de meditación, a ser un entusiasta de la salud, del bienestar, de yoga también, porque además también es yogi? ¿Cómo pasó ese cambio? Y sobre todo, ¿en qué momento dijiste, ya va? Pues, Mari, primero que nada, gracias por estar aquí. Soy feliz de poder conversar contigo, de ser parte de este proyecto maravilloso, sí, que yo creo que era la consecuencia lógica, ¿no?, de todo lo que estás haciendo y que tanto bien va a hacer a tantas personas. Y sí, lo que dices es muy cierto. Hubo un parteaguas, un quebrantamiento en mi vida. Yo llevaba trabajando 25 años como periodista, primero de espectáculos, después de noticias, sin parar. Tuve 2 hijas en medio de todo eso. Exactamente. Así que fue seguidito. Y empecé a tener unos problemas en el trabajo, también fruto de tanto trabajo que estaba pasando, del día a día. El estrés. Bueno, tú sabes que nuestro trabajo era muy, muy estresante, o sea, la naturaleza de nuestro trabajo es muy estresante, horarios increíbles que no se tienen normalmente. Y sí hubo un momento, en el momento en que me dicen que se terminó mi camino en el canal. En CNN. En CNN, exactamente, estaba en CNN. Recuerdo que lo primero que pensé fue, Dios mío, ya no tengo que levantarme a las 3 de la mañana. Exacto. En lugar de pensar en otra cosa, la economía, qué voy a hacer, dije, wow, ya no voy a tener que levantarme a las 3 de la mañana. En ese momento, después de tanto tiempo, dije, ¿sabes qué? Necesito poner un alto en mi vida. No quiero salir corriendo a buscar otro trabajo, a buscar otro canal, a buscar qué puedo hacer. Necesito poner un alto en mi vida. Estoy realmente drenada, estoy lo que le llaman el burnout. Ajá, exactamente. Que es un agotamiento mental y emocional más que físico, además de físico. No, pero es que físico en este caso. Y a ese punto yo recuerdo haber llegado a CNN en español y ver a María Regina con los vasos de un ojo rotos, en un momento, sí. El ojo estaba en sangre, era impresionante, sí, y fue por una subida de tensión que te dio muy fuerte. Ahí fue donde me asusté muchísimo. Exacto. Fui al cardiólogo, fui a la emergencia, afortunadamente no fue nada, pero son como llamadas de atención. Exactamente. Son llamadas de atención que muchas veces te van dando la ignoramos. vida, que muchas veces, bueno, de hecho yo la ignoré, porque de eso a que salí, pasó un año. O sea, la ignoré olímpicamente. Estaban todas las señales y antes de eso también ya te estaban enviando señales, por ejemplo, con el estómago, porque recuerdo que también te pegaba mucho en el estómago. Totalmente, sí, y no dormía bien, y una serie de cosas que uno va ignorando y decides que puedes seguir adelante y que no vas a parar, ¿no? Entonces yo siempre pido, yo soy muy creyente, creo mucho en Dios y digo, Dios tiene que haber dicho, o sea, esta mujer no va a parar, ya le he enviado señales,
¿sabes qué? La voy a hacer que la saquen, claro. ¿no? Entonces te digo, en ese momento dije, a ver, voy a pensar qué es lo que quiero hacer con mi vida. No sé qué es lo que voy a hacer. Lo que sí, no quiero seguir como estoy. Claro. No quiero seguir como estoy, esto no va para ningún lado. ¿Fue un duelo para ti ese despido? ¿Te pegó realmente o fue un alivio? Porque ya dijiste que al menos no me tengo que despertar a las 3 de la mañana, y qué maravilla. Pero cuando uno ya después caes como en cuenta, te cae la locha, diría te cae en el mi abuela, te cae el 20, exactamente, dices, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes que no fue mucho duelo? No fue mucho duelo, necesitaba tanto, ese descanso, ese estar en mi casa. Ese cambio. Ese cambio lo necesitaba tanto que no fue tanto el duelo. No podría ni siquiera llamarlo duelo. Es más, yo salgo e inmediatamente comienza la pandemia. Ah, claro, además. Para mí la pandemia, y a lo mejor está feo que lo digo, pero para mí fue maravilloso en el sentido de que estaba en mi casa, con mi familia, no tenía nada que hacer. Claro. O sea, fue así como, wow. O sea, y nadie podía hacer nada en realidad en el mundo. La mayoría estaba encerrada en su casa. Totalmente. Entonces, realmente ni siquiera fue algo muy, muy grave ni nada, sino más bien fue como, wow, o sea, estoy disfrutando realmente esta faceta que nunca la he disfrutado al 100% porque siempre he tenido un trabajo. Por primera vez en 25 años. En 25 años estaba en mi casa, con mi familia, con mis hijas. ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a cocinar algo? O sea, sí, realmente una locura, de verdad. Entonces, descubrí por las redes sociales mucha gente interesantísima, doctores, psicólogos, que por supuesto comenzaban a poner mucho contenido porque pues no había, no había otra forma. Exactamente. Entonces te digo, realmente para mí fue increíble. Yo decía, bueno, esto está maravilloso. Claro, ya con el tiempo uno empieza a decir, bueno, ya cuándo se va a acabar, ¿no? Claro. Pero sí. ¿Y ahí fue cuando decidiste o te empezaste a interesar en todo este mundo de la salud, del yoga, meditación, no? Yo toda la vida me ha gustado el mundo de la salud. Toda la vida. Siempre he estado viendo que si las dietas nuevas, y sobre todo mucho sobre la nutrición. Uh-huh. Me ha interesado mucho. Me ha interesado mucho el mundo espiritual también de toda la vida. Pero ya sabes, son cosas que vas dejando como de lado, porque uh-huh. no son importantes, más importantes. Le das prioridad a otras cosas, correcto. Exacto. Entonces siempre me ha gustado. Y da la casualidad que el último trabajo que yo hago en CNN es una pieza, un reportaje sobre el yoga, que me piden para el programa de la doctora Marisa Saret. Vive la salud. Exactamente. El último reportaje que yo hago es sobre el yoga. Voy a este estudio en donde me recibe una maestra de yoga, la entrevisto, hacemos el reportaje y te digo, a mí desde antes ya me gustaba mucho este mundo y me engancho, o sea, digo, claro. No, yo tengo que venir aquí, o sea, por supuesto, o sea, de ese reportaje a que yo salí pasó muy poquito tiempo, 1 o 2 semanas, así que fue así como terminé el reportaje, pum, cerré y me fui al estudio de yoga. El estudio al que vamos ahora y la maestra es Cristina. Exactamente. ¿Allí aplica el todo pasa por algo? Totalmente, totalmente. Fue una locura. O sea, y sobre todo viniendo de un canal como CNN en donde lo único que cubría era noticias. Sí. Exacto. Lo único que cubría era noticias. Estamos hablando, María Regina Bustamante, que tú entrevistabas a mandatarios, exmandatarios. Exacto. Hablabas de la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla, reportabas sobre todo tipo de tema duro, hard news, como le llaman, muy, muy fuerte. Y era nuestro día a día, era lo que vivíamos. Y de repente pasas a un... Y de repente me mandan a hacer un reportaje sobre yoga. Yo feliz, ¿no? Porque claro, digo, que era muy raro que lo hicieran, exacto. Pero es más, para el canal era sí, raro. Era raro que lo hicieran, exacto. Y yo dije, no, sí, yo lo hago porque me encanta el tema. Y te digo, o sea, tiene que haber sido, no sé, son señales cosas del de Dios. Universo, totalmente diosidades. Diosidades, exactamente. Diosidencias. Diosidencias, correcto. Y bueno, empiezo a ir a este estudio con esta maestra y ahí fue, o sea, y me enganché inmediatamente después de salir de CNN. Bueno, tanto que te conviertes en profesora de yoga, tomas clases para poderte convertir en profesora de yoga, pero también en coach de meditación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Y por qué no todos podemos meditar? Aunque sí pudiéramos, yo siempre lo he dicho, yo no sé meditar, pero yo al menos lo intento. Y ahí voy, poquito a poco, muy poquito a poco, pero me obligo. ¿Cómo realmente puede ayudar esto a tu día a día al
bienestar, no solamente mental, a la salud mental, al bienestar mental, al bienestar emocional. ¿Cómo te ayudó a ti? Wow, Mari, fue, como te decía antes, un antes y un después. Fue un parteaguas, me empecé a meter mucho al mundo del yoga físico, lo que conocemos en Occidente como las posturas, que por supuesto eso no es ni un porcentaje chiquitito de lo que realmente significa yoga. Conforme fui conociendo, pues se me fui ampliando el horizonte y me fui dando cuenta. Y para poder profundizar en mi propia práctica, hice este entrenamiento para ser maestra de yoga, pensando que lo quería para mí, como te digo, para profundizar, en ningún momento para dar clases de yoga, ni mucho menos. Pero ahí me doy cuenta que, o sea, que hay una filosofía detrás antiquísima, de miles y miles de años, importantísima y maravillosa. Y entonces empiezo a estudiar y a profundizar en esto, ¿no? En eso llega la oportunidad con una maestra que conozco de hacer esta certificación de meditación. Igual, yo había meditado, pero típico que meditas un día, 5 no, otro día sí, 2 meses no, o sea, no lo estaba haciendo como debía ser. Porque además es una práctica y como todo lo tienes que hacer diario. O sea, si quieres lograr algo en la vida, tienes que hacerlo diario. Sí, la constancia. La constancia, exactamente. Entonces nunca lo hacía, pero me llamaba la atención. Entonces me metí a esta certificación con esta maestra y yo la verdad pensé que iba a ser algo mucho más light, mucho más leve, y resulta que eran casi 6 meses, de estudio, un libro de este tamaño, un manual de este tamaño, léete 2 libros más de tal y cual maestro, algo bien profundo, pero me encantó. Y por supuesto eso me ayudó a yo hacer una práctica de meditación como debe de ser. Claro. Y por supuesto a enseñar después cómo debes hacer una práctica de meditación como debe de ser. Y respondiendo a tu pregunta, sí, es algo que te cambia la vida, es algo que te da mucha estabilidad, es algo que pone el tono de tu día por la mañana cuando lo haces. Tu día es uno y es otro si lo haces o no lo haces. Es muy diferente porque vivimos todo el tiempo en nuestra mente. Vivimos todo el tiempo con esa cháchara que nos está hablando todo el día, todo en la cabeza, que si hiciste, que si no hiciste, que si debiste, que no debiste, que constantemente, y nunca nos ponemos a pensar y nunca nos conectamos con nuestro cuerpo. Pues lo que tú decías, lo que me pasó a mí, que el cuerpo me empezó a dar señales. Exactamente. Pero uno no las escucha, estás tan desconectado que no lo escuchas. La meditación lo que hace, y el yoga también, es tratar de aquietar tu mente. Aquieta tu mente para que puedas realmente profundizar en ti mismo, para que te puedas conocer a ti mismo. Inclusive sentir. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a una clase de yoga, hace muchísimos años, no me gustó. Luego lo intenté nuevamente y me gustó muchísimo. Pero cuando sucedió lo de Ismael, cuando fallece él, pasó un tiempo y recuerdo que tú me decías, Mari, vamos al yoga otra vez, vamos a retomarlo. Y cuando fui, en esa oportunidad, ya cuando estábamos en un momento de la clase, pude lograr eso, aquietar un poquito la mente, conectar con mis sentimientos. Yo recuerdo que inclusive comencé a llorar. Totalmente. Algo eso es que muy común. Necesitaba, que tenía que drenar. Pero te pregunto, a mí sí, para mí es un escape cuando estoy muy estresada. Cuando viví en Venezuela, hay una montaña maravillosa en Caracas, espectacular, que se llama el Ávila, y yo cuando estaba muy estresada me iba a subir esa montaña. Lo hacía casi a diario. Si era por mí, lo hacía a diario, de la cantidad de estrés también muchas veces con el trabajo. Aquí voy a la playa, pero cuando descubrí el yoga estando ya acá, y sobre todo dependiendo de la yogi, que yo creo que influye mucho, del lugar donde lo hagas, te ayuda. A mí me ayuda a bajar las revoluciones. ¿De qué manera te ha ayudado a ti enfrentar también los otros retos de la vida? Por ejemplo, tú tuviste que pasar por la muerte de tu mamá. ¿Sientes que si no hubieses tenido el yoga, la meditación, estas herramientas, esto que conoces ahora, hubiese sido más difícil o no? Sí, sí, creo que hubiese sido más difícil. Hubiese sido más difícil porque yo y la mayoría de los seres humanos tendemos a cerrarnos, a no querer sentir porque duele, claro. porque no se siente bien. Y eso lo único que hace es más daño, hace mucho daño. Entonces,
es necesario conectar con tus sentimientos, conectar con tu cuerpo y con lo que realmente estás sintiendo para que esos sentimientos que hay dentro de ti fluyan, porque quedártelos es terrible, o sea, llega el momento que te hacen mucho daño. Y aunque no puedo decir que es algo que ya superé al 100%, porque bueno, no sé siquiera si existe tal cosa, yo hablo como que uno superarlo al 100%. supera el vivir desde el dolor todos los días, eso sí se supera. A la persona como tal, pues siempre estará en tu corazón, ese hueco, ese dolor siempre va a estar allí, lo único que uno crece alrededor de ese dolor, para tratar de ser una mejor persona. Uno es como cuando pierdes un brazo, una pierna, pues simplemente aprendes a poner tu equilibrio en otras partes del cuerpo, ¿no? Simplemente aprendes a vivir con eso, como dices. El dolor aminora, pero cuando haces frente a tus sentimientos, la única manera de superarlos es mirarlos de frente. Exactamente. Es la única manera, mirarlos de frente, y en ese momento es muy duro. Es muy, muy duro porque duele, claro, y porque no nos gusta sufrir. Pero hay un gurú indio al que sigo y me gusta mucho todo lo que decía, porque ya murió, y decía que el sufrimiento es gracia para él, porque lo acercaba mucho a Dios. Oh, fíjate. Y es verdad, solamente cuando estás en sufrimiento es cuando realmente abres el corazón. Cuando el corazón se rompe es la única manera que se abra y que entonces puedan esos sentimientos fluir. Y claro, bueno, y para los que creemos también pueda Dios entrar, ¿no? Claro. En ese sufrimiento. Escuché algo también que dice que cuando hay dolor es porque hubo amor. Totalmente. Y eso es una forma bonita de ver y darse cuenta, ¿no? A pesar de la pérdida, te duele porque hubo mucho amor. Totalmente. O como decía Buda, el dolor es inevitable, porque esa es la verdad. El sufrimiento es opcional. Pero porque es que, tú sufres por un tiempo, pero no te puedes quedar allí. Claro que no, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento viene de nuestra cabeza, el sufrimiento viene de nuestra mente. La mente es la que nos sabotea y nos hace sufrir. Y continuamente nos está mandando pensamientos que nos hacen sufrir, por eso es que es opcional. Claro. Por eso pero hay que enfrentar esa mente que te sabotea y tratar de salir de ahí ese sufrimiento de la victimización. Porque aunque somos víctimas de algo que nos sucedió, si es cierto, no puedes vivir tu día a día desde allí, desde ese punto, incluyendo, y vamos a entrar en otro tema que es como de aguas turbulentas. Porque te ha tocado y me ha tocado vivir cosas muy duras con nuestros hijos. También. Yo lo he hablado con Andrés, todo este proceso del duelo fue muy fuerte por esa rabia que él tenía, ese dolor que estaba pasando, y en ese proceso se comportó de muchas maneras que no debía. Y yo recuerdo que siempre cuando lo hablaba contigo, Mari, que has pasado por mucho también, me decías, Mari, paciencia, ya tú vas a ver, hay luz al final del camino. Sí. Y yo, pero es que está muy lejos esa luz, no la veo todavía, no veo esa luz. Qué difícil a veces puede ser mamá. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que es una de las tareas más difíciles que existen porque estás con el corazón abierto, expuesto totalmente al dolor. No te puedes cerrar, estás completamente expuesta a ese dolor. Es el no ser, la falta de egoísmo más grande que existe, porque, o sea, son tus hijos. Lo hemos dicho muchas veces. No te puedes divorciar de tus hijos. No te puedes divorciar de tus hijos. Puedes cambiar de pareja, puedes irte de la casa de tus padres, puedes cambiar de trabajo, pero tus hijos son tus hijos y van a estar ahí siempre. Entonces, es muy difícil. Sin embargo, hay que aprender, y a veces es difícil, y a veces lo aprende uno con los golpes de la vida, saber que ellos tienen su propio proceso y que ellos tienen sus propias vidas, y que lo que terminen siendo al final del día, después de que tú les has dado todo tu amor y lo mejor que has podido, no depende de nadie más que de Dios. Claro, y su libre albedrío, Totalmente, que también existe, por supuesto. Totalmente. Y en este caso es el de ellos. De hecho, lo hablamos en algún momento, y lo he hablado con otras mamás, por cierto, de la expectativa versus realidad. Pero en este caso, con la expectativa que uno tiene para sus hijos, cómo pensaba que podía ser su vida, su futuro, y resulta que en el presente te estás dando cuenta que ellos están tomando otras decisiones, que no tienen nada que ver con lo que
tú querías para ellos o Claro. cómo te gustaría que ellos reaccionaran. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo lograr encontrar herramientas que te puedan ayudar también a que no pierdas la calma? ¿Es el yoga, es la meditación una de esas herramientas? Por supuesto que sí, y sobre todo entender que la raíz de tu sufrimiento con tus hijos es precisamente esa expectativa. Ujú. La raíz de tu sufrimiento con tus hijos y con todo en la vida Sí. son tus expectativas, porque en el momento que no se cumplen, sufres. Cuando tú no tienes expectativas, no hay manera de sufrir. Y no se trata de vivir desde un lugar de conformidad, de, bueno, pues entonces que pase lo que sea, yo de esta silla no me... No. Se trata de ser proactivo, pero dejar las expectativas, porque no controlamos nada. Nosotros no controlamos nada en este mundo. No controlamos ni siquiera nuestra próxima respiración, no sabemos si vamos a seguir Eso es vivos en verdad. los próximos 2 minutos. Ujú. Entonces el control es una ilusión que tenemos como seres humanos. Entonces esas expectativas son las que nos llevan al sufrimiento. Pero ¿cómo enfrentarlo en el momento del cambio? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando Andrés dejó el college, a mí me pegó muchísimo, ya lo retomó y esto, ay Dios mío, gracias a Dios está estudiando otra vez Porque y qué está bueno. llenando tus expectativas. Porque, no, pero y además por él, evidentemente. No, porque, claro. y ojo, fue una decisión que tomó él. La del college, volver al college, fue una decisión que un día estábamos sentados hablando, fuimos a comer Luciano, Miranda, él y yo, y me dijo, te tengo una noticia que te va a poner muy contenta. Y yo, ¿qué pasó? Claro, él sabía. Sí, él sabía. Me dice, voy a volver a college. Y yo, ¿qué? Le dije, mi vida, con todo el respeto, yo estoy feliz, pero yo no me lo creo hasta que no lo vea, y gracias a Dios ahora lo está haciendo, y qué bueno. Pero cuando él deja college en las condiciones que lo hizo, para mí fue muy fuerte. Claro, porque sientes que su vida no va por donde tú crees, porque sientes que su vida no va por donde debería y que entonces Totalmente. va a sufrir. Y no nos damos cuenta que en realidad, pues, su vida va a ir por donde tenga que ir y va a vivir sus propios procesos y va a vivir sus propias consecuencias, por supuesto. Lo que pasa es que si él sufre, vas a sufrir tú también. No, totalmente. Y tú no ese es el quieres punto. sufrir. No, yo no quiero sufrir. Y es eso, no nos Exactamente. podemos divorciar de nuestros hijos, No así que podemos. estamos... Exactamente. Es algo muy loco porque los seres humanos queremos constantemente estar controlando la realidad, y la realidad es lo que es, y no es buena ni es mala, simplemente es. Yo he aprendido a relajarme un poquito. Totalmente, eso es lo Para que hay que eso, hacer. María Regina cada vez que me dice, vamos a yoga, cuando Sí, me veo estresada, es que cuando eso me es lo ve- que tienes que hacer, relajarte Sí. y dejar que la vida siga, porque la realidad es lo que es. Hay una frase que me fascina de una mujer que se llama Byron Katie, que dice, cuando te peleas con la realidad, sufres, pero solo el 100% de las veces. Exactamente. Así es. Nada más el 100%. Pero solo el 100% de las veces. Y en Opción Yo puedes encontrar el apoyo que necesitas para cada vez sentirte mejor. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere estar mejor? Cuidando la salud mental, su bienestar emocional. La terapia realmente puede ayudar a ser tu mejor versión. Eso sí, si haces el trabajo, porque puedes tener el mejor terapeuta del mundo, gastarte mucho dinero, pero si no haces el trabajo, lamentablemente no estás haciendo nada. Sin embargo, en Opción Yo te pueden ayudar, y la información la tienes en el código QR que estás viendo en tu pantalla o en la descripción de este programa. Allí te vas, buscas y vas a tener el link donde puedes hacer las preguntas que quieras. Elige ser feliz y comienza a trabajar en lograrlo con Opción Yo. Y renta un espacio audiovisual ideal. Yo grabo en Gravity, quienes son un one-stop studio, un espacio donde tienes, mejor dicho, no tienes ni debes preocuparte por absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque ellos tienen todo. Desde los backdrops, iluminación, salas de espera, de maquillaje y todo lo que puedas necesitar para una sesión de fotos, por ejemplo, para un video que quieras hacer, para un podcast como este, o para creación de contenidos y mucho más. Si quieres tener un poquito más de información y saber más de ellos, puedes visitar su página web, es gravity.com, o síguelo en sus redes sociales, @gravity, para conocer, sí, un poquito más de todo lo que ellos hacen. Cuando te peleas con la realidad, sufres. Es inevitable, Y ¿verdad? la realidad es la realidad. Si te peleas es... Y la realidad no es buena ni es mala. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Quien le da la connotación de negativa o positiva eres tú. Y hay algo que también sucede, por ejemplo, ante los cambios. Puede que no estés de acuerdo con el cambio, pero ese desagrado extra, ese peso extra, esa queja constante, lo que hace es agregarle más sufrimiento a tu vida. Totalmente. La realidad no va a cambiar, la No. realidad es lo que es. Pero si tú la aceptas,
que no, como dije antes, no se trata de ser que no te importe, pero si tú aceptas esa realidad, desde esa aceptación radical de acepto lo que me está pasando, puedes entonces ser proactivo. Claro. Y empezar a decir, ok, desde esta aceptación voy a hacer esto. Es como cuando alguien cae en un pantano. Si tú empiezas, no, yo no debería estar aquí, no sé qué. Te hundes más. Te hundes más. Pero si tú aceptas que has caído en un pantano y respiras y te tranquilizas. Pero fíjate que desde ahí puedes entonces empezar a decir, mira, aquí hay una rama, claro. Mira, le voy a gritar a aquel. Le voy a pedir ayuda al otro, Es más fácil que encuentres una solución así te empiezas a pelear con la realidad. Pero sabes que yo creo que eso se puede lograr cuando te das cuenta, primero lo concientizas, tu realidad, evidentemente, y luego comienzas poco a poco a trabajar en ese cambio, en esa aceptación, porque es mentira que es radical. Yo no creo, yo sé que hay muchas personas que consideran que puede ser radical, que los cambios uno los puede aceptar así de la noche a la mañana. No, así como te pasan de la noche a la mañana, hay un proceso. Ya va, déjame ajustarme a esto y déjame ir poco a poco entendiendo esto que está pasando. Por ejemplo, ir al yoga o déjame comenzar a meditar y déjame hacer ciertos cambios ahora a mi favor que yo pueda elegir qué es lo que quiero hacer para sentirme mejor. Y por eso creo que en este proceso que tú también has llevado, de alguna manera con lo que comenzaste a hacer para ti y por tu salud, se está convirtiendo en ayudar a otros también. Exacto. Porque estás ahora no solamente en esto que eres coach de meditación, sino que estás en un proyecto que precisamente se basa en ayudar a otras personas. Y quiero que me cuentes un poquito de eso. Sí, fíjate que con una amiga que conocí precisamente haciendo uno de estos cursos, que pues te digo, o sea, han sido ya más de 3 años en los que me he clavado, pero así profundo, y he tomado muchos cursos, además del de yoga, además del de meditación, también que es The Work, de Byron Katie. Y bueno, precisamente en uno de esos me hice muy amiga de una de las chicas que estaba también tomando el curso. Y entonces ella ha creado una plataforma en la que estamos involucradas, ella, una psicoterapeuta y yo, para hacer como ayudar a la gente de una manera integral. Uh-huh. Entonces es una plataforma en la que vamos a estar mensualmente dando diferentes terapias. Por ejemplo, ella va a hacer 2 terapias de Work, que uh-huh. es esta herramienta. La psicoterapeuta va a hacer también 2 terapias, al mes. O sea, van a ser 4 terapias en el mes, y todo en grupo, todo uh-huh. en comunidad. Que además es muy bonito hacer las cosas en comunidad, porque te das cuenta que no eres la única. Uno se piensa que uno es el único que está pasando por cosas, y no, o sea, estamos todos. De hecho, cuando te pones a hacer este trabajo de The Work, te das cuenta que son los mismos pensamientos que tenemos todos, solo uh-huh. que reciclados. Exacto. Tú con tu papá, yo con mi hija, tú con tu novio, el otro con el jefe, pero son los mismos pensamientos. Él no me debió haber hecho esto, la otra no debió haber, que a mi jefe no debería, no sé qué, todos. Son los mismos pensamientos reciclados. Entonces hay algo mágico, hay algo muy bonito en hacerlo en comunidad. Y bueno, y yo en este caso voy a estar aportando la parte de la meditación y de yoga. Porque cuando meditas y cuando logras aquietar la mente lo más posible, porque mentira que se va a aquietar al 100%, exacto. O no sé, el Buda a lo mejor, ¿no? O sea, seres muy iluminados que lo puedan lograr. Y de esto les he hecho un cuento que me dijo ella hace poco, que normalmente medita muy temprano en la mañana. Y ese día se le hizo tarde y tuvo que comenzar a meditar un poco más tarde, y se pone sus audífonos y se sienta en un lugar muy bonito que ella tiene en su casa, por cierto, así bello. Y con sus audífonos está así conectada en pleno momento. ¿Y qué pasó? Ay, mi queridísimo esposo. Mi queridísimo esposo, que no sé, yo siento que no cree mucho en eso, o piensa que, a lo mejor fíjate que a lo mejor pienso yo que me tienen muy alta estima, y piensa que ya yo llegué a esos niveles de elevación, ya yo llegué, y que puedo perfectamente meditar en medio de la licuadora andando, de la puerta que la lanzan, bolsas del súper. Y yo, Dios de mi vida, ¿qué es esto? ¿Qué paciencia hay que tener? Hasta para meditar es complicado muchas veces. No, esta mañana me dijo, ¿viste? Hoy te dejé
Es Regina Morning. Ah, ok, bueno. Van aprendiendo poco a poco, esa es la parte buena. Y hasta los hijos, y se dan cuenta, definitivamente el ejemplo, no solamente lo que uno dice a los hijos, sino el ejemplo ayuda mucho. El ejemplo es lo que digas, no importa. Tu ¿no? hija es el ejemplo. Ahora también es profesora de yoga. Sí, sí. Y además es muy buena, por cierto. Sí, también. no, fíjate que también le pasó como tú. Yo la llevé a hacer yoga hace mucho tiempo y no le gustó. Y me dijo, no, qué feo, no sé qué. La llevé una segunda vez, tiempo después, tampoco le gustó. Pero ya la tercera, o sea, como me veía que yo lo estaba haciendo, la tercera vez ya le gustó más. Bueno, después ya le gustó tanto que lleva ya el segundo teacher training. Qué bueno. Bueno, lleva 2 teacher training y uno que se fue a hacer a México también, a Monterrey. O sea que sí, se ha estado capacitando muchísimo. Y es muy buena. Y sí, es muy buena. Y bueno, y ahora ya da clases en muchos lugares. Mommy and Me, por supuesto, versión yoga en este caso, y las ves a las dos mamá e hija, y qué bonito. Sí. Qué bonita esa conexión. A una le gusta, a la otra no. No, a la otra no le gusta mucho. Sí. No, la otra, Melissa, que es la mayor, ella a ella le gusta mucho la música. Ajá. Le gusta todo ese asunto más, pero hacer yoga y meditar no es algo que pero bueno, así es, ¿no? Y las cosas llegan cuando tienen que llegar y a la persona que le tiene que llegar. No, totalmente, eso depende de cada quien en el momento, como tú dices, sobre todo eso, Además, cuando uno está buscando esa paz. ¿Sabes? Aquí, cuando necesitas paz, acá empiezas a intentar. Yo digo que la gente tiene que al menos intentar hacer las cosas, a ver qué le funciona y qué no. Por eso es la frase que te dije de que el sufrimiento es gracia porque te acerca a Dios. Exactamente. Porque solamente cuando estás en un sufrimiento tan intenso, tan genuino, tan que te rompe el corazón, es que empiezas a buscar herramientas, empiezas a buscar cosas que te ayuden. Hay personas que son tercas y que no. Prefieren quedarse en sí. ese dolor. Porque, ojo, no es que prefieren, no es que eligen ese dolor, es que sienten que no tienen opción, que no hay herramientas o que ellos no van a poder lograrlo. Y resulta que sí hay. También pasa que es más cómodo quedarse en ese dolor. También en el rol de víctima. Totalmente, porque en el momento en que tú empiezas a buscar herramientas, te das cuenta que el único responsable eres tú. Tienes que asumir la responsabilidad de tu vida y poder salir de allí. El único responsable de tu sufrimiento eres tú. Sí. Nunca fue tu marido, nunca fue tu jefe, nunca fueron tus hijos, siempre fuiste tú. Y eso no le gusta a mucha gente, totalmente. Y eso no le gusta a mucha gente. Y es mucho más cómodo quedarse en el papel de víctima. Hay mucha ganancia en quedarse en el papel de víctima, totalmente. aunque no creas. Sí, no, pasa. Y yo ahora que estoy estudiando mucho sobre esto también. Pero ¿saben qué? Es impresionante cómo María Regina ha cambiado. Porque esta mujer, que tengo años conociéndote ya de CNN, Mega TV, trabajamos las dos en Mega TV también, lo que pasa es que en diferentes épocas, luego en CNN por muchísimos años, llegábamos despeinadas a las 3:30 de la mañana, cuando nos tocaba hacer café CNN. Habría que hacer otro podcast hablando de aquella época, que era muy bueno, pero ustedes no se imaginan, cuando María Regina no estaba tan metida en esto del yoga y la meditación, el humor negro de María Regina. Como decía cada rato, y yo me moría de la risa, y le voy a decir, pues total, estamos en un podcast, no estamos en televisión, donde no hay censura, y dice, chingados tu madre. Chingada. Todas mis groserías, todavía las digo. Todavía las digo, todavía las digo. Pareciera que ya no con tanta rabia. Mira, es que esa es una, bueno, sí, quizás la rabia ha bajado, obviamente. El otro día te remolcaron el carro y no te, ¿sabes? Salía yo de una clase de yoga y yo misma me quedé fría de mi reacción, no de que me remolcaran el carro. Exacto. Porque en otra ocasión yo hubiese sido un escándalo, llorar, llamar a 1000 gente. Y en ese momento fue así de aceptación. Me remolcaron el carro. Ya no puedo hacer nada, no puedo echar el tiempo para atrás. Claro. Me remolcaron el carro, tengo que buscar una solución. Exacto. Y entonces empezar a llamar y ver de qué manera lo resolvía. Y me quedé fría de mi reacción. Maravilloso, dije, bravo. Sí, bravo. Totalmente. Pero además eres el tipo... Pero es una ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra en español. Un misconception. Sí, una... Concepción un concepto errado. Un concepto errado, el hecho de que como haces yoga, ya estás en tu centro todo el día, no es cierto. No, eso es mentira, no es claro. Eso es una mentira por eso enorme. Tantos memes saliendo del yoga y después terminas diciendo de todos tus hijos o en la calle, el que te tocó la bocina en el... Dices de todo, y tú, pero no saliste. Mira, mi marido me molesta mucho con eso. Pero tú no acabas de meditar. Pero tú no fuiste a yoga ayer y yo... Mira, a mí me gusta algo que dice Cristina, y ustedes también lo dicen, por cierto, tu hija y tú, y es verdad, uno tiene que llevarse el yoga fuera del mat.
es que el yoga comienza fuera del mat. Exactamente. El mat, esa hora es la herramienta para poder lidiar con todo lo que tienes viene afuera. Fuera del mat. Exactamente. Ahí es donde empieza el trabajo realmente. Y uno empieza... Es que el problema es que en el momento Mario no se acuerda que tiene que respirar. Pues es que es una práctica. Exacto, es una hay que práctica obligarse. como todo es una práctica. Y para que logres reaccionar de esa manera es porque llevas mucho tiempo practicando. Exacto. No lo vas a lograr con una meditación o con una clase de yoga. Tienes que hacerlo mucho tiempo. Y dijiste algo que es muy importante, y yo lo hablo también en mis conferencias, por ejemplo, que es asumir la responsabilidad. A mí una de las cosas que sé que me cuesta mucho es decir no. Y a veces me abrumo con tantas cosas por complacer a los demás. Es un proceso en donde uno tiene que aprender y tiene que obligarse a hacer ciertas cosas y darte cuenta que tienes que ponerte también como prioridad. Que si tú no estás bien, explotas en cualquier momento, porque se te va a olvidar esa respiración que tienes que hacer. Totalmente. Y el yoga y el zen y todo aquello. Pero ¿cómo lograr ponerte como prioridad? Tú, por ejemplo, fíjate, pasó esto con el canal y de alguna manera te diste cuenta que era lo que tenía que pasar porque tu salud tenía que estar primero. Era lo que tenía que pasar, totalmente. Pero ¿cómo concientizar eso? ¿Cómo darte cuenta? Tienes que revisarte y ir muy adentro. Sí, hay que ir muy adentro. Y bueno, todas estas son herramientas. Al final del día son cosas que te ayudan, como para que voy a hacer esta mesa, bueno, necesito este martillo, son herramientas para profundizar, para realmente conocerte. Ahora, todos sabemos que tenemos que ponernos como prioridad. Lo que pasa es que es difícil. Y a veces también lo usamos como una excusa de que tengo mucho que hacer, no tengo tiempo, para no hacer las prácticas, porque como todo, bueno, son prácticas, es como hacer ejercicio, como hacer dieta, como que a veces, pues no siempre tenemos ganas, claro. No siempre, a veces nos gana la flojera, por supuesto, claro. de no hacerlo, entonces realmente es ponerte como prioridad. Es una disciplina que tienes que tener contigo. Self-care, de lo que tanto se habla hoy en día, el autocuidado de lo que tanto se habla en día, no es... que también irte a dar un masaje o irte a hacer un manicure bonito, ok, sí, está bien, pero el real autocuidado es es ponerte tú como prioridad y sobre todo no frente de los demás, contigo mismo, con esa mente que te dice, ay no, qué flojera, ay no, mejor empezamos mañana, ay pero como ahorita ya es tarde, ya no vas a meditar, ya ahorita no, mejor mañana. Ahí es donde tienes que tener ese autocuidado y decir, yo soy más importante que esto que me está diciendo mi mente, yo soy mi prioridad. La mente nunca va a querer hacer nada que le cueste trabajo. Con la alimentación. Porque, Totalmente. por ejemplo, hemos ido a comer y Mari, no te tomes eso, no te comas, es mejor que te comas la fruta, que te lo tomes en un jugo. Siempre buscando de cuidar la salud. ¿Has pensado entrar en esa parte también de nutrición, por ejemplo? Pues mira, siento que me encanta y creo que tengo mucho más conocimiento que el resto del mundo, por supuesto, de ninguna manera, general, pues, sí. De ninguna manera al nivel de una nutricionista o de un médico, ¿no? Pero sí me gusta mucho el tema, como te decía, me gusta desde siempre y leo mucho acerca de eso, pero tanto como volverme, por ejemplo, coach o una cosa así. No pero sé. puedes recomendar, yo recuerdo que por ejemplo en una oportunidad yo puse una story de las vitaminas que yo tomaba y dije, mira, esta la compré en Colombia, no sé si se consigue aquí, y enseguida María Regina, mira, aquí la tienes, la puedes comprar en Amazon porque es el genérico de no sé qué, bla, bla, bla. Y digo, bueno, mira, lo puedo comprar en Amazon, y así, ¿no? Lo que quiero decir es que pues de a poquito, porque es algo que te gusta, que lees, que investigas, que estudias y que puede ayudar a mejorar la vida, la calidad de vida, el cómo te sientes, porque hay algo que pasa en mi vida y en la de todos. Y es que inevitablemente se juela juventud. Eso te vas dando cuenta que ya uno te puedes creer. Ya no tienes 20 años. Te puedes creer que tienes 20, pero el cuerpo te dice, no señor, no es así. Entonces hay una cantidad de cosas que te pueden ayudar realmente a sentirte mejor. Sí. ¿Pudieras, en algún momento, crees que pudieras ir en ese camino también para complementar lo que estás haciendo? Ojo. Sí, mira, como complemento sí, porque además es un gran complemento. Tú no puedes entrar en una meditación profunda, por ejemplo, después de que te comiste un bistec con papitas, o sea, no, es imposible. Necesitas, bueno, de tener cierta preparación. Equilibrio también, exactamente, sí, claro. Nutricional, quiero decir, el estómago vacío, bien. Además de que está comprobadísimo, no lo digo yo, que ciertos alimentos, las bebidas alcohólicas, pues hacen que tu mente se vuelva como más pegajosa, como que te cuesta más
Por ejemplo, lo que hablábamos de la aceptación, o sea, todos estos conceptos te cuestan mucho más, claro, porque la mente está demasiado en control, pero tú le estás ayudando con todos estos malos hábitos. Si no duermes bien, si no te mueves en todo el día, te la pasas comiendo cochinadas, que si papitas, que si galletas, que si, yo qué sé, claro, todas las sí. porquerías que además son riquísimas, yo no digo que no. Si tomas mucho alcohol, o sea, todas estas cosas van a dificultar muchísimo tu trabajo interno. Y definitivamente entonces, comienza por ti que es un ese trabajo. complemento. No, y comienza por ti ese trabajo, lo que tienes que hacer, darte cuenta, identificar los problemas que puedes tener. Y si estás buscando, por ejemplo, en esos excesos, una solución que no es solución, es tapar realmente lo que estás sintiendo, lo que está pasando internamente. Eso es lo que pasa también, que muchas veces son tapaderas a lo que estás sintiendo, porque no quieres sentir, es lo que hablábamos hace rato, no quieres sentir, entonces mejor me tomo una copa, o me como un helado, o hay gente que tiene sexo sin control, o no sé, tantas cosas con la que tapamos ese problema que en realidad problemas. de eso que estamos sintiendo. Realmente, en realidad lo estás tapando. Y que creen que es lo que muchas veces da la felicidad y no es así. Para ti, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad tendemos a pensar que son los momentos en los que está pasando lo que a ti te gusta, cuando estás llenando tus expectativas, pero la felicidad yo creo que es estar en paz. Es como un paso más arriba. Estar en paz, estar en aceptación, estar tranquilo. Eso es la verdadera felicidad para mí. No, definitivamente. Para mí también. Yo creo que eso es parte de ser feliz y entender que la vida cambia constantemente. Que las expectativas que puedas tener no son las de los demás y que tienes que vivir tu vida y sentir tu plenitud y esa paz, esa tranquilidad y disfrutar los momentos. Si pudieras decir 3 cosas por las que estás agradecidas hoy, ¿cuáles serían? Definitivamente mi familia, mis hijas, mi esposo, mi padre, mi hermano, definitivamente esa es una de ellas. Mi vida, la forma en que vivo, también estoy muy agradecida. El hecho de lo que damos por sentado, vivir en un lugar tranquilo, bonito, en una casa limpia, cosas que, como te digo, damos por sentado, estoy muy agradecida. Y por la vida, o sea, claro. El simple hecho de respirar y de ser parte de esta vida, de esta experiencia que estamos viviendo todos como seres humanos, ¿no? Es súper importante. Es así. Te doy gracias, Mari, no solamente por estar hoy con nosotros aquí en este podcast, por ayudar con tus palabras a otras personas a darse cuenta que quizás están en un trabajo, por ejemplo, tóxico, en un trabajo que les está afectando su salud y muchas veces por miedo no se atreven a cambiar porque estamos en nuestra comodidad y el miedo de, ¿y después qué hago? Claro. Después hay vida, habrá vida después de esto, ¿cómo hago para pagar las cuentas? Y yo creo que tú eres ejemplo que sí, a pesar de las cosas que puedan pasar, tú te puedes reinventar y puedes hacer algo que te guste y que realmente te pueda llenar como persona, inclusive ayudar a otros. Eso es lo más importante, que te llene y que realmente te guste. Pero a todas esas personas que pudieran estar en una relación, ya sea laboral, de pareja, tóxica, como dices, es bueno que se autoevalúen y que piensen si es verdad, ¿es realmente tóxica esa relación? Es importante autoevaluarse y no dejarse llevar y, como decíamos hace rato, culpar a los demás por todo lo que nos pasa, porque es más fácil culpar a los demás en lugar de tomar la responsabilidad. Y aquí termino con esta frase que también amo de un maestro al que he estado siguiendo pues ya los últimos 2 años, que me parece extraordinaria porque habla precisamente de eso, del trabajar en nosotros mismos, porque no hay otra solución. Y dice: yo no puedo hacer nada por ti más que trabajar por mí. Y tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti. Así es. Entonces, tomar la responsabilidad. Maravilloso. Mari, mil gracias. Me encantó conversar contigo como ti. siempre. De verdad que son muchos los momentos que hemos pasado juntas. Mari me decía que en mi libro, cuando ella leyó pues mucho del libro, se dio cuenta cómo era haber vivido esos momentos juntas, difíciles,
desde mi punto de vista, cómo recordabas cosas. Desde afuera, como espectador. Fue una experiencia también muy, muy enriquecedora. Sí, no fue una experiencia mala, fue una experiencia muy enriquecedora poder ver desde afuera como espectador todo lo que había pasado. Y lo que viviste. Y lo que me tocó vivir. Porque tú también eras parte de esa historia. Así que muchísimas gracias, Mari. Gracias a ti. Y a ustedes, por supuesto, también gracias. Y los invito, ¿saben qué? Porque fíjate que normalmente mis invitados se quedan así como pensando cada vez que les pregunto qué es ser feliz para ellos. Así que esa pregunta se les va a ustedes también piensen. ¿Qué es la felicidad para ti? Gracias. Y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast. ¿Quiénes son ellos? Gravity, Opción Yo. En la producción, Lila Alvarado y Rebeca Herrera, pero también en la edición está La Colmena Films, en manos de Carlos Enríquez.